Bienvenidos a un viaje oscuro y misterioso, donde exploraremos 10 historias sobrenaturales que ocurren en los cementerios más inquietantes. Cada relato es una puerta hacia lo desconocido, lleno de fenómenos inexplicables y secretos que pocos se atreven a contar. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás aquí te pondrá los pelos de punta y cambiará para siempre tu forma de ver la muerte y lo que hay más allá. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando el mundo de lo oculto y sobrenatural, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún relato nuevo, dejar tu like para apoyar el contenido y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras contar. Tu participación es muy importante para nosotros. Historia 1: La mano que rasguña desde dentro de la lápida rota en San Diego. Me llamo Gabriel Muñoz. Tengo 53 años y he trabajado como cuidador nocturno en el cementerio Mount Hope, en San Diego, desde hace casi 2 décadas. Podría decir que ya he visto de todo: entierros bajo tormentas, familiares descompensados que intentan abrir tumbas, incluso jóvenes que se cuelan de noche buscando adrenalina. Pero hay algo que aún no entiendo, algo que empezó hace unos 6 meses y que ha cambiado mi manera de ver este lugar para siempre. Todo comenzó una madrugada cualquiera de enero, justo después de una tormenta eléctrica que dejó varias lápidas dañadas. Al hacer mi ronda habitual por la zona vieja del panteón, noté que una lápida de granito, bastante antigua, estaba rota en su base. No le di importancia. Pensé que el agua había filtrado bajo la tierra y provocado el hundimiento de la estructura. Lo que me inquietó fue algo más pequeño. En la parte frontal de la piedra, había 5 marcas delgadas, paralelas, como si alguien hubiese pasado sus uñas allí con fuerza. No parecían hechas con herramientas ni por ramas, y estaban frescas, sin señales de erosión. Creí que se trataba de alguna broma o de un animal. Hasta ahí, nada extraordinario. La limpié con un cepillo, anoté el incidente y seguí con mi trabajo. Pero a la noche siguiente, las marcas volvieron a aparecer. Esta vez, más profundas. Me agaché a observarlas de cerca y noté algo escalofriante: había fragmentos diminutos de lo que parecía ser queratina incrustada en las ranuras. Uñas. Humanos. Lo informé a la administración del cementerio, pero no me tomaron en serio. Me dijeron que debía ser vandalismo o algún tipo de desgaste natural. Me advirtieron que no era la primera vez que un cuidador nocturno imaginaba cosas. Eso me ofendió un poco, pero decidí que no valía la pena discutir. Llevaba muchos años ahí y sabía distinguir entre lo real y una alucinación. Así que empecé a observar en silencio. Noche tras noche, las marcas volvían. Siempre nuevas. Siempre en el mismo lugar. Siempre con la misma distancia entre sí. Como si una mano invisible rasguñara desde dentro, con desesperación. Un viernes por la madrugada, me llevé una cámara antigua de infrarrojo que usábamos para observar coyotes o gatos callejeros que cruzaban por el terreno. La coloqué frente a la lápida rota, activada por movimiento. Lo que grabó esa noche no me lo esperaba. A las 3:17 de la madrugada, sin viento ni animales cerca, la piedra comenzó a emitir un leve crujido, como si algo se moviera detrás. Luego, durante exactamente 37 segundos, 5 sombras delgadas se arrastraron desde dentro hacia afuera, presionando la superficie. No se veían dedos completos, solo las marcas. Como si la cámara captara una energía o una presencia deformada, fuera del espectro visual. Las sombras desaparecieron tan rápido como aparecieron. Volví a ver el vídeo unas 20 veces, y cada vez sentía que algo me observaba mientras lo hacía. Esa semana no dormí bien. Tuve sueños extraños con manos pálidas saliendo de la tierra, pidiendo ayuda, llorando sin rostro. En uno de ellos, una voz femenina me decía con insistencia: yo no debía estar aquí. Al investigar en los registros del cementerio, encontré algo aún más perturbador. La tumba pertenecía a una joven llamada María Álvarez, fallecida en 1936 a los 19 años. Lo extraño es que en el acta de defunción constaba como causa de muerte: paro cardíaco durante convulsiones, pero un antiguo documento de traslado interno señalaba que el ataúd se había sellado de manera urgente, por movimientos internos persistentes durante el velorio. El texto estaba incompleto, y muchas partes estaban borradas. Lo que sí encontré fue una carta manuscrita, guardada en un sobre junto al registro, una nota del sacerdote que había oficiado el entierro.
En ella decía que la familia había insistido en no abrir el ataúd, incluso cuando algunos asistentes juraban haber oído golpes desde dentro durante la misa. La carta terminaba con una frase escrita con nerviosismo: que Dios perdone lo que decidimos ignorar. Empecé a notar otros efectos. Pájaros que evitaban esa área del cementerio. Perros que se negaban a pasar perto da tumba. Visitantes que relataban un cheiro podre que surgía do nada. Cuando a administracao finalmente decidiu verificar a cova, após tantas reclamacoes, encontráramos o caixao parcialmente afundado, como se algo houbese cavado por dentro. Nao había saínas de entrada de agua ou colapso estrutural. Cuando removeran a tampa do túmulo, o cheiro era insuportável. E o máis estrano, o corpo de María aínda estaba lá, prácticamente intacto, mas os dedos estaban totalmente destruídos, comas unas partidas e osos expostos, como se tivese arranado desesperadamente durante días. O interior da tampa estaba coberto de marcas, como as da lápide. E había algo escrito con sangue seco: "No estoy muerta". Depois diso, a lápide foi trocada. Tentaram selar a tumba con cimento reforcado, colocaram unha nova cruz, mudaram até o camino de acceso àquela secao. Mas as marcas voltaram. E agora nao apenas na lápide, unha das paredes do galpao de ferramentas apareceu arranada da mesma forma. O dos jardineiros pediu transferencia depois de ver as sombras rastejando entre os mausoleus ao amanecer. E iu nao aguento máis. Cada noite, ás 3:17, o mesmo Sam, o mesmo susurro. Iu ou coela dicendo: "Abre. Por favor, abre. Hoxe é meu último turno. Ja deixei mina carta de demissao pronta. Nao poso continuar fingindo que iso é normal". María Álvarez foi enterrada viva, e algo dela continua ali, tentando sair. Ou tentando nos arrastar comela. Se voce visitar o Mount Tope algún día, evite a SKO 3C, perto do Velo Carvalho. Ese ouvir unas arranando pedra, nao ol para atrás. Nunca ol para atrás. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando el mundo de lo oculto y sobrenatural, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún relato nuevo, dejar tu like para apoyar el contenido y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras contar. Tu participación es muy importante para nosotros. Historia 2: el funeral que fue seguido por un cuervo que no paraba de gritar nombres. Me llamo Laura Fernández. Tengo 38 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Totolapan, en el estado de Morelos, México. Siempre he sido una persona escéptica, lógica, de esas que necesita pruebas para creer. Pero lo que vivimos hace 2 años, durante el funeral de mi tío Gustavo, no solo quebró mi manera de pensar, sino que dejó una grieta permanente en mi familia. Gustavo era un hombre reservado, viudo desde joven, y sin hijos. Vivía solo en una casita al borde del cerro, rodeado de árboles secos y piedras negras. Era electricista retirado, pero tenía fama de saber más de lo que contaba. Alguns dicían que él conocía rezas antigas, outros que falaba socino de noite e mantina o corvo como animal de estimacao. Nunca confirmei nada diso. Para min, él era só o homem triste, cheio de silencios. Cuando él morreu, foi de repente, caiu morto dentro da propia casa, segurando o papel con varios nomes escritos a mao. Meu pai achou estrano, mas achamos que era alguma notacao antiga, coisa de gente idosa. O corpo foi velado na igreja principal, e a cerimonia comecou tranquila. Familiares, amigos, poucas lágrimas, até o momento da saída do caixao. No instante en que atravesamos os portoes do cemiterio, o único corvo negro pousou no arco de entrada. Ele nao parecía ter medo das persoas, nao se moveu cuando pasamos por baixo. Só nos olou fixamente. Até aí, aínda daba para pensar que era coincidencia. Mas cuando os carregadores colocaram o caixao na borda da cova, o corvo soltou o Sam que nao era normal. Nao era o grito común de ave, era máis agudo, como unha entonacao que soaba humana. As persoas se entreolaram. Algúns sorrirán desconfortáveis. Outros ficerán o sinal da cruz. O padre tentou continuar a oracao, mas o corvo gritou de novo. E desa vez, gritou o nome, María. Foi claro. Nítido. Como unha crianca aprendendo a falar. E o ouvi.
Todos ouviram. María era o nome da mina avó, morta a máis de 30 anos. E estaba enterrada naquele mesmo cemiterio. O padre parou a cerimonia. Olou para o corvo, depois para nós. Ninguén sabía como reagir. Mas o corvo non parou. Voou en círculos sobre a cova e gritou outro nome, Esteban. Era o nome de primo distante que morreu nun accidente de carro a máis de unha década. O animal parecía escoler nomes da nosa familia. Por Como se tivese unha lista. Meu pai ficou pálido. A mina mae comecou a rezar baixino. E iu congelei. O corvo pousou nun dos galos secos ao lado da sepultura e continuou, Gabriela. Luis. Ignacio. Nomes de nosos parents falecidos. Mas tamén nomes de persoas vivas. Meu irmão, mina prima, até o meu nome ele dise. Laura. A partir de aí, tudo desandou. Alguén gritou que aquilo era obra do diabo. Outra persoa jogou unha pedra no corvo, mas ele non se moveu. O padre tentou improvisar unha oracao de protecao, mas os dos gritos do animal o abafaba completamente. Unha muller desmaiou. Outro homem vomitou. O enterro foi cancelado. O caixa o nao chegou a ser colocado na terra naquele día. Levamos o corpo de volta para a igreja, mas o corvo nos seguiu. Voou sobre o carro funerario o tempo todo. E cando paramos, ele pousou na cruz do telado, ela ficou. Por días. Naquela noite, sonei con meu tío. Ele me olaba de dentro do caixao, como solos abertos, e dicía, no é por mí, es por los nombres. Acorde e coberta de sue. Meu pai, que nunca acreditou en nada, decidiu queimar o papel que o Gustavo seguraba cuando morreu. Mas ao abrir a gaveta onde habíamos guardado, o papel tina duplicado de tamano. Estaba coberto de nomes. Máis do que antes. Nomes que nao reconecíamos. Alguns con sobrenomes familiares. Outros apenas primeiras letras. Mas entre eles, o noso. O meu. No día seguinte, fomos ao cemiterio tentar enterrar o tío en silencio, sen cerimonia, sen padre, sen ninguén. Apenas 3 homens da funeraria e nós. Mas o corvo apareceu novamente. Gritou. Gritou máis alto. E desa vez, comecou a imitar voces. Voces humanas. A voz da mina avó morta, a voz do meu irmão, a mina propia voz gritando auxilio. Os homens da funeraria deixarán o caixao cair no chao. A madeira rachou. Algo dentro se mexeu. Juraría que ouviu sama abafado, como unha batendo de dentro para fora. O corvo nao paraba. Parecíase alimentar do pánico. Enterramos as presas, jogando terra comas maos. Dos homens da funeraria deixou o emprego naquela semana. Outro teve ataque cardíaco semanas depois. O corvo nunca máis foi visto, mas en algunhas noites, na área da casa onde meu tío vivía, os moradores dicen ouvir seu grasnido. Sempre por volta das 3 da mañá. Sempre acompanado de nomes ditos ao vento. A quen diga que o tío mantina o pacto. Que os nomes no papel eran de persoas que ele protegía como algún tipo de magia antiga, herda da dos indígenas da regiao. E que, ao moure, o pacto foi rompido. O corvo sería o mensajeiro da dívida. Hoxe en día, ninguén máis visita o túmulo do tío Gustavo. A lápide foi roubada 2 veces, e en unha ocasiao, apareceu como nome de outra persoa gravado nela, alguén que aínda estaba vivo. Meu nome tamén xa apareceu escrito con sangue seco na porta da antiga casa do meu tío. Desde entao, me mudei para Guadalajara, e tentó nao pensar niso. Mas ás veces, ouco san vindo da janela, grito agudo, arranado. Como o de corvo, que pronuncia meu nome. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando el mundo de lo oculto y sobrenatural, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún relato nuevo, dejar tu like para apoyar el contenido y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras contar. Tu participación es muy importante para nosotros. Historia 3: La figura encapuchada que nadie reconoce en las fotos del cementerio de Bilbao.
Me llamo Ernesto Galdeano, nací en el barrio de Deusto y trabajo como fotógrafo desde hace más de 15 años. Siempre me interesó la arquitectura antigua, los espacios abandonados, las formas en las que la muerte se integra al paisaje urbano. Fue por eso que, en 2019, comencé un proyecto personal de documentación gráfica de los cementerios del País Vasco. Una serie de fotos en blanco y negro, sin filtros, sin montajes. Solo piedra, musgo y memoria. Mi intención era capturar la belleza melancólica de esos lugares olvidados, donde los nombres desaparecen bajo el desgaste del tiempo. Fue durante una de esas sesiones, en el cementerio de Mayona, en Bilbao, que ocurrió algo que jamás he podido explicar. Aquel día estaba nublado, el aire frío bajaba desde los montes y casi no había gente. Ideal para fotografiar con calma. Recorrí os caminos de pedras antigas, observé as esculturas cobertas de limo, e comecei a registrar tudo con mina Nikon. Tirei máis de 200 fotos en 3 horas, explorando ángulos baixos, sombras alongadas, detalls en lápides partidas. Tudo parecía normal. Só percebí algo estrano cuando cheguei en casa. Ao descarregar as imagens no computador, reparei en unha figura que aparecía en pelo menos 5 fotos diferentes. Sempre ao fundo. Sempre inmóvel. Era unha persoa con manto escuro e capuz cobrindo o rosto. Na primeira imagen, estaba de pé ao lado de túmulo antigo, sen molar directamente para a cámara. Na segunda, máis afastada, perto do muro coberto de era. Na terceira, aínda máis longe, quase como se estivese se escondendo entre os ciprestes. E unha o vi ninguén naquele día. Diso teno certeza absoluta. E mesmo que houbese algún visitante, por que estaría sempre en silencio, sen se mover, sen jamais me abordar, mesmo cando eu estive a poucos metros dos locais onde ele apareceu? Ampliei as fotos. O rosto estaba sempre coberto. Nenún detal. Nenunha sombra ou contorno de pele. Apenas o beicio escuro sopo capuz. O máis inquietante era a sensacao de que, a cada nova imagen, a figura se afastaba máis, como se estivese se disolvendo lentamente do plano físico. Mostrei as imagens para colegas de Profisao. Algúns dixeran que podía ser erro de lente, unha mancha. Mas era sempre o mesmo formato. A mesma posicao corporal. O mesmo silencio. Decidí voltar ao cemiterio algúns días depois, como unha nova cámara. Percorri os mesmos caminos, nos mesmos horarios. Nada. Nenunha presenca. Nenún bulto. Mas cuando revelei as novas fotos, la estaba ele de novo. Ao fundo. Máis nítido. Como se subese que estaba sendo observado. Foi entao que resolví investigar. Fui aos arquivos históricos do ayuntamiento, procurei informacoes sobre tragedias no local. Descobri que o cemiterio de Mayona foi usado durante a Guerra Civil para enterrar corpos sen identidade. Moitos dos quais nunca foran oficialmente registrados. Familias inteiras enterradas en balas comuns. Padres asasinados por escoler lado, e civis mortos por estar en no lugar errado. Entre os documentos, encontrei un mencao recorrente a grupo de monjes que usaba túnicas escuras, expulsos do convento próximo por se recusarem a abandonar os rituais de exorcismo durante os bombardellos. Algúns moradores da época relataban ver figuras encapuchadas andando entre as tumbas mesmo depois da guerra, realizando rezas en latín durante a madrugada. Voltei ao cemiterio con máis cautela. Levei o grabador de audio escondido no bolso. Fiquei por horas sentado perto da tumba onde a figura aparecía con máis frecuencia. Ao ouvir a grabacao depois, percebi san baixo, quase imperceptível, que nao captei como os ouvidos na hora, unha voz murmurando algo en idioma que parecía latín antigo. Sanguis non redemptus, anima perdita, permaneatic. Repete iso varias veces. Traduci como a ajuda de amigo prefeser, sangue nao redimido, alma perdida, permanece aquí. Meu sangue helou. Era como se o espírito, ou o que quer que fose, estivese preso alí, repetindo eternamente a mesma lamentacao. Nos meses seguintes, comecei a receber mensaxens anónimas en mina caixa de correio. Sempre envelopes pretos, sen remetente. Dentro, había copias das minas propias fotos. Más alteradas.
A figura encapuchada estaba máis próxima da cámara. Máis visível. Como se estivese saindo do fundo para me alcancar. E unha delas aparecía a centímetros da lente. E aínda así, nenun rosto. Apenas o capuz veicio. A última mensagem que recebí nao contina imagen. Era apenas papel como unha frase escrita a mao, no fotografíes lo que aún no ha sido perdonado. Depois diso, parei de visitar cemiterios. Queimei todas as copias físicas do proxecto. Apaguei os arquivos digitais. Mesmo así, en sonos, continuo vendo a figura. Está máis perto a cada vez. Sempre inmóvel. Sempre en silencio. Mas agora, como braco estendido, apontando para min. Tentei esquecer. Mudei de cidade. Troquei de traballo. Mas ontem, en cuanto revisaba fotos de evento de casamento que cobrí en Salamanca, la estaba L. Ao fundo. Entre os convidados. Bulto escuro. Con capuz. E desta vez, voltado para a cámara. Olando directamente para min. Historia 4. El féretro que llegó flotando por el río en Tabasco y no quiso hundirse. Mi nombre es Héctor Valenzuela, tengo 47 años y trabajo como operador de una pequeña estación de vigilancia fluvial en la ribera del río Usumacinta, en el estado de Tabasco. Mi puesto está ubicado cerca de un viejo embarcadero, abandonado desde hace años por la creciente del agua y el aislamiento de la zona. Es un trabajo solitario. Paso la mayor parte de los días observando el nivel del agua, tomando notas, y enviando informes semanales a la capital. A veces no veo a otra persona por semanas. El río tiene su propio ritmo. Hay días en los que baja tranquilo, como dormido, e outros en que parece acordar enfurecido, arrastrando todo que encontra pela frente, troncos, pedacos de casas, animais mortos. Mas nada me preparo para o que vi en unha mana de setembro. A chuva tiña sido intensa durante toda a semana anterior, e o nivel do río subirá quase 2 metros. Saí cedo para verificar os danos na marge e notei algo estrano se aproximando pela correnteza. Era unha caixa de madeira escura, grande. Flutuaba de maneira estranamente estável, sen girar, sen afundaren en un momento, mesmo como a corrente forte. Cuando chegou máis perto, percebió que era féretro. Caixao de madeira envelecida, com de tal sembranza escurecido e inscricoes apagadas pela agua. Nenuma etiqueta, nenun nome. Apenas o objeto, vindo sábesela de onde, como se tivese sido guiado. O máis estrano é que, ao se aproximar do antigo cais, a corrente do río parecía desacelerar. A agua se acalmaba ao redor dele. O caixao deslizou suavemente até encostar nas tábuas da margem, e la ficou. Nao afundou. Nao se moveu. Ficou como esperando algo, ou alguén. Achei que fose restos de enterró perdido durante unha enchente. Entao entrei en contacto con a policía local. Mas como era final de semana, ninguén se apresou en vir. Me orientaran a amarrar o caixao a unha árbore e esperar. Fiz iso, mas a sensacao de inquietacao nao pasaba. Era como se aquilo nao debese estar ali. Ou paie, como se ainda estivese ocupado. Durante a noite, comecei a ouvir sons vindos do lado de fora da cabana. Primeiro pensei que fosen galos se movendo ao vento. Mas depois percebí que eran batidas. 3 toques. Depois máis 3. Sempre no mesmo ritmo. Saí como unha lanterna e vi o caixao tremendo levemente, mesmo sen vento. As cordas que o prendían á árbore estaban tensas. Había marcas de presa na tampa, como se algo de dentro estivese empurrando. Voltei para dentro. Tranquei a porta. Tentei dormir, mas o Sam continuou por horas. Ás 3 da mana en ponto, tudo parou. Silencio total. Na mana seguinte, encontrei pegadas na lama ao redor da margem. Pegadas humanas. Descalcas. Como se alguén tivese saído do río durante a madrugada. Segui as marcas por algúns metros, mas elas simplesmente desaparecían. Nenún rastro de volta. Nenún sinal de invasao. Cuando os agentes finalmente chegaran, hesitaran en tocar o caixao. Deles sugeriu que deixásemos o objeto ser levado pela correnteza novamente.
Mas por máis que empurrásemos, el e Nao se movía. Era como se o río o recusase. Tentaran puxalo como barco, mas o motor falou 3 veces. Cuando finalmente conseguirá mi caló para o caminao, o peso era desproporcional. O vehículo afundou ligeiramente, como se estivese carregando algo moito máis pesado do que madeira e osos. Durante o trajeto até a delegacia, o motorista afirmou ter ouvido choros vindos da carrocería. Ao abrir o caixao, a cena foi indescritível. Dentro había o corpo de unha muller, perfeitamente preservado. Pele clara, cabelo escuro, olos fechados como se dormise. Nao había sinal de decomposicao, embora a análise posterior indicou que estaba morta a pelo menos 90 anos. Usaba vestido antigo, de tecido grosso, estilo europeo do século XIX. Súas maos estaban cruzadas sobre o peito, segurando unha pequeña cruz de ferro negro. Mas o de tal máis aterrador era que a cruz tina símbolos que ninguén conseguiu identificar. Inscrico es que Nao pertencíaman en un alfabeto conocido. O perito que analizou o corpo relatou que a temperatura interna do caixao era normalmente baixa, mesmo en pleno calor de Tabasco. Tentaran mover o corpo para o necroterio, mas todos os aparelos eléctricos do local falaran ao recébelo. Alarmes disparaban socinos. Luces piscaban. O funcionario desmayou sem explicacao. O corpo foi devolvido ao caixao, e decidiran mantelo isolado. Mas naquela mesma noite, o caixao desapareceu do depósito da delegacia. Sem saínais de arrombamento. Sem cámaras funcionando. Simplesmente sumiu. 3 días depois, moradores ribeirinos relataran ter visto o caixao flutuando novamente pelo río. Na mesma posicao, na mesma margem onde eu o encontrei pela primeira vez. Desde entao, ele aparece de tempos en tempos. Sempre en épocas de chella. Sempre flutuando serenamente, como se cumprise o ciclo. A quen diga que é o navío de las almas, como chamábamos antigos mayas, o portador de espíritos que Nao encontraran paz. Outros acreditan que é o féretro amaldicoado, rejeitado pela terra, condenado a vagar pelas aguas eternamente. E Nao sei o que é. Mas sei que ele volta. E toda vez que volta, algo estrano acontece, unha morte inesperada na vila, animais desaparecen, son os estranos nos asolan. Javí o caixao 3 veces desde aquele día. E ontem, cuando acordei, había marcas de agua na varanda da mina cabana. Pegadas descalcas. E unha cruz de ferro negro sobre a mesa. A mesma cruz que vino peito daquela muller. O féretro está voltando. E desta vez, Nao parece que va embora tao cedo. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando el mundo de lo oculto y sobrenatural, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún relato nuevo, dejar tu like para apoyar el contenido y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras contar. Tu participación es muy importante para nosotros. Historia 5 del pozo oculto bajo el altar del Panteón en El Paso. Me llamo Luis Zamora. Soy albañil y restaurador, especializado en estructuras antiguas. Llevo más de 20 años trabajando con capillas, panteones, iglesias y todo tipo de edificaciones religiosas en México y Estados Unidos. En 2016 me llamaron desde El Paso, Texas, para participar en la renovación de un viejo camposanto, uno de esos que nadie visita, donde las lápidas están cubiertas por raíces y tierra, y donde el tiempo parece haberse detenido. Lo curioso es que no se trataba de una renovación completa. Querían restaurar únicamente la capilla central del panteón, una construcción pequeña, de piedra roja, sin ventanas y con un altar que, a pesar del abandono, seguía en pie. Según dijeron los encargados del municipio, algo en esa capilla hacía que la gente se negara a trabajar allí. Varios trabajadores anteriores habían renunciado, y uno incluso había salido gritando del lugar, jurando que el piso respiraba. Acepté sin mucha ceremonia. Había visto coisas estranas en muitos lugares, mas nada que Nao pudese explicar con lógica. Cheguei en unha mana nublada de outubro, e a primeira impresa o que tive da capela foi errada. Simplesmente errada. Había algo no ar, unha quietude pesada, unha ausencia de sam que facia os ouvidos zumbirem. O altar de pedra no centro estaba coberto de peo e velas derretidas. No chao,
O revestimento de azulejos antiguos exhibía rachaduras en forma de círculo, uase como se algo ali embaixo tentase empurrar para cima. Comecei a trabalar retirando as primeiras camadas do piso. Era necesario remover o chao antigo para reconstruílo con cimento novo. No segundo día, cuando bati coma marreta en uma das pedras maiores, ela afundou como estalo seco. Paré. Abaixo da laje, había bao. Buraco de pelo menos 2 metros de diámetro. A pedra tampaba pouco. Nao estaba nos planos. Chamei o encarregado da prefeitura, mas ele apenas mandou que continuásemos. Se for antigo, tapamos con concreto e seguimos, dise. Mas Nao conseguí. Algo naquele buraco parecía chamar. Na tarde do terceiro día, desci. Prendi unha corda numa das colunas e iluminei como unha lanterna. Ao tocar o fundo, percebí que era máis fundo do que imaginaba, pelo menos 5 metros. As paredes internas do pouco estaban cobertas de símbolos. Nao pinturas, nao grafites, símbolos entalados con precisao. Algúns parecían letras, mas nao den en un alfabeto que iu conecese. Outros se parecían comolos, bocas abertas, espirais. O cheiro era o paí. Fedor espeso, doce e pútrido ao mesmo tempo, como se algo tivese apodrecido ali por décadas, tal vez séculos. Cuando voltei a superficie, percebí que estaba socino. Nenún dos meus ajudantes había ficado. As ferramentas estaban alí, mas todos habían ido embora sem aviso. Na mana seguinte, dos jóvenes que me ajudaba apareceu no hotel onde estaba hospedado. Dise que sonara como buraco. Que tina visto maos saindo dele. Maos que parecían feitas de cera derretida, con dedos longos e semunas, tentando alcancar o altar. Ele nao voltou máis. Naquela noite, tamén sonei. Estaba dentro da capela, socino. A vela no altar acendia socina, e ouvía susurros vindos do pouco. Mas os susurros nao estaban en espanol, nem en inglés. Eran sons guturais, molados, como se falasen debaixo de agua. Acordei como as maos sujas de terra. Nao lembraba de ter saído do hotel. No día seguinte, resolví cobrir o pouco con cimento, mesmo sem autorizacao. Quería terminar o trabalo e ir embora. Mas cuando voltei, o buraco estaba diferente. Maior. Como se tivese engolido parte do altar. Os símbolos habíanse espalado pela base do altar tamén, e había marcas de arranoes no chao ao redor. Nao marcas antigas, marcas novas, lisens. Como se alguén, ou algo, tivese sido arrastado para dentro. Debía ter ido embora naquele momento. Mas fiquei. Trabalei o día todo para selar aquilo. Derramei 3 sacos de cimento no buraco, coloquei barras de ferro, placas de metal, tudo que pude. Sentí que precisaba con un tío que estivese ali. Mas nao adiantou. Na mana seguinte, tudo había sido empurrado de volta para cima. Como se o buraco tivese vomitado o concreto. E o altar habíase movido. Estaba máis a frente do que antes, mesmo sendo unha estrutura de 1 tonelada. Foi cuando desistí. Deixei tudo ali, peguei minas coisas e voltei ao hotel. Horas depois, recibí unha ligacao da prefeitura, a capela había pegado fogo. Sem causa aparente. Nen unha faísca, nen un fío, nada. Só chamas saindo do chao e consumindo tudo en minutos. O máis estrano é que o fogo nao se espalou. Queimou apenas a capela, nada ao redor. O altar desabou e o buraco foi soterrado. Mas desde entao, algo me persegue. O cheiro. Ás veces acordó sentindo o mesmo odor podre, o mesmo que vina do pouco. He escuto susurros. Ás veces en casa. Ás veces no carro. E sempre no mesmo tom, lento, abafado, como se estivese saindo debaixo de terra. Recentemente, mina esposa dise que tirei fotos dormindo. Máis de 20. Todas borradas, mas en todas elas, as símbolos nas paredes do noso cuarto. Os mesmos do pouco. Sei que aquele buraco aínda está ali. E sei que nao era apenas parte da estrutura. Era unha entrada. Para onde? Nao sei.
Mas seja o que for, não era feito para ser encontrado. E agora que foi, não quer ser esquecido. Historia 6 del rezo que provoca vómitos entre quienes lo escuchan en La Rioja. Me llamo Isabel Serrano. Soy antropóloga y he dedicado los últimos 10 años a estudiar las tradiciones y rituales olvidados en pueblos pequeños de España y México. En 2018, recibí una invitación para investigar una historia peculiar en La Rioja, España, una región conocida por sus viñedos y monasterios antiguos. Lo que inicialmente parecía un simple relato folclórico, pronto se convirtió en una de las experiencias más perturbadoras de mi carrera. El origen de la historia está en una pequeña capilla abandonada en las afueras de un pueblo llamado San Martín del Cid. La capilla, dedicada a un santo desconocido para muchos, estaba cerrada desde hacía décadas. Pero el pueblo mantenía viva una leyenda inquietante. En una de sus paredes interiores se encontraba un antiguo manuscrito con una oración, o rezo, que nadie se atrevía a leer en voz alta. Se decía que quienes intentaban recitar aquel texto, sin importar su fe o intención, terminaban vomitando de manera violenta, con náuseas insoportables que duraban horas. Algunos incluso perdían el conocimiento. Al llegar a San Martín, encontré resistencia inicial por parte de los habitantes. Mencionaban que la capilla estaba maldita y que mi interés podía despertar algo que debía permanecer dormido. Pero mi curiosidad profesional pudo más. Logré acceder a la capilla con la ayuda de un anciano llamado Mateo, último cuidador del lugar. Al entrar, el aire era pesado, denso, con un olor a humedad y algo indefinible que recordaba a carne podrida. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a iluminar las paredes cubiertas de moho y desconchadas por el tiempo. El manuscrito estaba en una vitrina de cristal, cubierta de polvo, con letras góticas escritas en latín y una lengua desconocida. Mateo me advirtió que no intentara leerlo en voz alta, pero con la cautela que mi profesión exige, tomé fotos y empecé a analizar el texto. Con ayuda de expertos en lenguas antiguas, traducimos fragmentos que hablaban de pactos oscuros, almas en pena y un rezo para devolver el equilibrio entre los vivos y los muertos. Sin embargo, había palabras y símbolos que escapaban a toda explicación racional. Decidí hacer una prueba controlada. En presencia de 2 médicos y un sacerdote local, comencé a leer el rezo en voz baja. Al principio, nada sucedió. Pero a medida que las palabras fluían, sentí un malestar creciente, como si mi estómago se retorciera en espiral. A los pocos minutos, empecé a sudar frío. Mis colegas reaccionaron rápidamente cuando, sin aviso, vomité violentamente. Lo peor fue que no era solo un vómito común, un olor fétido, a putrefacción, emanaba de mí, como si expulsara años de algo oscuro retenido en mis entrañas. Los médicos quedaron impresionados, dijeron que nunca habían visto algo así. Intenté continuar, pero mi cuerpo no me lo permitió. Lo que siguió fue aún más inquietante. Las grabaciones de audio mostraban que durante la recitación del rezo, se registraban sonidos anómalos, susurros guturales, gemidos ahogados y un murmullo constante, como voces de fondo que no pertenecían a nadie presente. El sacerdote confirmó que muchas de esas palabras no correspondían a ninguna lengua sagrada, sino a invocaciones antiguas de origen pagano, posiblemente rituales prohibidos por la Iglesia hace siglos. Conforme avanzó mi investigación, supe que el manuscrito no era un simple texto. Era una prisión. Una especie de conjuro que contenía dentro de sí mismo una entidad atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. La oración funcionaba como una barrera, un sello para mantener encerrado aquello que, si se liberaba, traería consecuencias terribles para la humanidad. Pero había más. Alguien, o algo, parecía querer ser liberado. En mis visitas posteriores, escuché a lo lejos cantos en latín, como si una misa maldita se celebrara en la capilla durante las noches. Vecinos cercanos afirmaron haber visto figuras encapuchadas que entraban y salían a altas horas, con velas negras y símbolos extraños pintados en las paredes exteriores. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de sonido, capté un grito desgarrador, mezclado con un grito humano, y luego un silencio absoluto. Fue suficiente para hacerme dudar de continuar. La última vez que estuve allí, la capilla estaba completamente cerrada y sellada con cadenas y símbolos de protección pintados con tiza blanca. El manuscrito había desaparecido. Nadie supo decir cómo ni cuándo. Algunos creen que fue robado por un grupo que busca liberar la entidad encerrada. Otros piensan que la propia capilla lo ocultó nuevamente,
porque la maldición es demasiado peligrosa para el mundo exterior. Desde entonces, recibo mensajes anónimos, amenazas veladas y advertencias para abandonar la investigación. Mi salud empeoró. Mis sueños se llenaron de figuras oscuras que me llaman por mi nombre, susurrando el rezo en idiomas que no comprendo, mientras una sensación nauseabunda me invade. No sé cuánto más pueda resistir. Pero debo contar esto, porque sé que alguien debe saber lo que yace en San Martín del Cid. Que el rezo no es solo palabras antiguas, sino un portal hacia un mal profundo, que provoca vómitos no solo físicos, sino del alma. Y que quien lo escuche, puede nunca más librarse del tormento que aquel oscuro rezo lleva consigo. Historia 7. La tumba vacía que nunca deja de oler a carne podrida en Zacatecas. Me llamo Marcos Reyes, soy custodio del Panteón de la Purísima Concepción, en Zacatecas, desde hace más de 15 años. Mi trabajo es sencillo, abrir y cerrar el cementerio, mantener los caminos limpios y cuidar que nadie entre de noche sin permiso. Durante todo este tiempo he visto cosas extrañas, escuchado rumores de fantasmas, sombras que se mueven, pero nada se compara con lo que ocurrió alrededor de una tumba muy particular, conocida por todos en el pueblo como la tumba maldita. Esta tumba está situada en la sección antigua del cementerio, en un rincón que nadie suele visitar. A simple vista, es una lápida común, de piedra gris, desgastada por los años, con inscripciones casi ilegibles. Nadie sabe quién fue enterrado allí, pues no hay registro alguno. Sin embargo, todos los que trabajan o viven cerca del cementerio hablan del olor nauseabundo que emana de ese lugar. Un olor a carne podrida, putrefacción, que no desaparece ni siquiera en los días más secos y calurosos del verano. Recuerdo la primera vez que percibí ese olor con fuerza. Era una tarde de octubre, cuando el viento soplaba frío y seco. Caminaba por el sendero principal cuando de repente, el aire cambió. El hedor me golpeó la nariz como un puñetazo. Me detuve, miré alrededor y me di cuenta de que provenía de esa tumba. Me acerqué con precaución, esperando ver algo que explicara el olor, un animal muerto, quizá. Pero no había nada. La tierra estaba seca, sin señales de cavado reciente, sin restos visibles. Solo la lápida y ese hedor persistente, casi insoportable. A lo largo de los meses, el olor se volvió un tormento constante. Más fuerte en ciertas noches, especialmente cuando llovía o cuando la luna estaba llena. Los perros del pueblo evitaban acercarse, y algunos vecinos comenzaron a decir que había una maldición sobre esa tumba. Que el alma de quien estuviera enterrado allí no encontraba descanso y que su cuerpo había sido robado o nunca enterrado. Lo más extraño era que, según los registros oficiales, esa tumba estaba vacía. Nunca había sido abierta, pero tampoco había restos allí. Una contradicción imposible. Un día, decidí investigar más a fondo. Con permiso de las autoridades locales, abrimos la tumba para realizar una inspección. Lo que encontramos fue aterrador, la caja funeraria estaba vacía, pero con marcas extrañas en su interior. Raspaduras profundas en la madera, como si algo hubiera luchado por salir. También había manchas oscuras que, al analizarse, resultaron ser restos orgánicos en avanzado estado de descomposición, pero sin forma definida, como si fueran fragmentos de carne triturada. El olor era tan fuerte que tuve que salir corriendo para no vomitar. A partir de ese momento, los sucesos extraños se intensificaron. Durante la noche, algunos empleados y vecinos aseguraron escuchar gemidos y susurros provenientes de la tumba. Una noche, un guardia juró haber visto una sombra oscura salir de allí y desaparecer entre las lápidas. Los perros ladraban sin cesar, y varios objetos en el cementerio se movían solos. Las flores que ponían en la tumba parecían marchitas o quemadas, sin explicación. El miedo se apoderó del pueblo. Se organizaron rituales religiosos para bendecir el lugar, pero nada parecía funcionar. El olor persistía, cada vez más fuerte, y la sensación de que algo no estaba en paz crecía. Una noche lluviosa, durante una guardia, escuché un sonido que jamás olvidaré, golpes secos, rítmicos, como si alguien o algo golpeara desde dentro de la tumba vacía. Me acerqué temblando y apoyé la mano en la lápida. La piedra estaba helada, mucho más fría que el aire nocturno. Y el olor era insoportable. Intenté hablar con sacerdotes y exorcistas, pero muchos se negaron a intervenir, diciendo que no era un caso común, sino algo más allá de lo humano. Se rumoreaba que la tumba había sido profanada décadas atrás,
que quizás el cuerpo fue robado para rituales oscuros y que el alma condenada quedaba atrapada entre dimensiones. También se mencionaba la existencia de un umbral, un portal invisible que conectaba la tumba con un lugar de sufrimiento eterno. Los años pasaron y el cementerio fue modernizándose, pero la tumba vacía seguía allí, intacta, con su olor nauseabundo y sus secretos. La gente evita pasar cerca, especialmente de noche. Muchos dicen que si hueles ese olor, estás marcado. Que la muerte que emana de esa tumba no es solo física, sino espiritual. Que atrae sombras y presencias que te persiguen hasta el final. Yo sigo cuidando el cementerio, pero esa tumba es mi mayor temor. En ocasiones, cuando el viento cambia, parece que el hedor se acerca hasta mi casa. Y aunque quisiera olvidarla, la tumba vacía en Zacatecas nunca me deja. Porque no solo huele a carne podrida, huele a un horror que no puede ser enterrado ni olvidado. Historia 8 del nicho que fue tapado 20 veces en Boston, y siempre aparece abierto. Me llamo Samuel O'Connor y desde hace más de una década trabajo como encargado del cementerio de Mount Auburn, en Boston. Es un lugar histórico, lleno de tumbas antiguas y nichos de mármol que albergan a varias generaciones de familias. A lo largo de los años, he visto casos extraños, fenómenos que la lógica no logra explicar, pero ninguno se compara con lo que sucedió con un nicho en particular que, sin importar cuántas veces intentáramos sellar, siempre aparecía abierto al día siguiente. Todo comenzó en el invierno de 2015, cuando el personal del cementerio recibió una solicitud para colocar un nicho nuevo para una familia de ascendencia irlandesa. Era un nicho sencillo, ubicado en un muro lateral poco transitado, perfecto para la discreción que la familia quería. El día en que colocamos el cuerpo, un hombre anciano de nombre Patrick McGrath, el ambiente era frío y gris, con una neblina baja que envolvía todo el lugar. Nada parecía fuera de lo común, salvo una sensación incómoda que tuve, como si alguien me estuviera observando, pero cuando volteé no había nadie. Después de sellar el nicho con una losa de mármol y cemento, procedimos a realizar las gestiones administrativas y limpiar el área. Pero al día siguiente, el encargado que llegó temprano encontró el nicho abierto. La losa estaba en el suelo, con señales de haber sido removida con cuidado, pero sin rastros de herramientas o fuerzas externas. La familia fue notificada y sorprendida. Dijeron que no tenían explicación y que nadie más había entrado al cementerio en ese horario. Sellamos el nicho de nuevo. Esta vez reforzamos con cemento especial, cerrando todas las fisuras posibles, e incluso instalamos cámaras de seguridad apuntando hacia ese muro. Pero al día siguiente, el nicho volvió a estar abierto. Esto se repitió una y otra vez, durante semanas. 20 veces sellamos ese nicho, y 20 veces apareció abierto, como si alguien, o algo, tuviera la voluntad de romper ese sello invisible. Lo más inquietante era que cada vez que abríamos el nicho, el cuerpo de Patrick no estaba. No había rastro de él. Era como si desapareciera en el aire. Los guardias comenzaron a reportar sucesos extraños. Luces fugaces por las noches, ruidos de pasos, susurros ininteligibles. Algunos sintieron un frío helado al acercarse al muro. Mi propia experiencia fue aterradora. Una madrugada, revisando las grabaciones, escuché una voz susurrante que decía «Libérame» justo frente al nicho. Traté de razonar que era alguna interferencia o broma, pero esa sensación de presencia era muy real. Un sacerdote del barrio fue invitado a bendecir el lugar. Durante la misa, se escucharon golpes dentro del nicho, como si alguien quisiera salir desesperadamente. El padre terminó la bendición apresuradamente y recomendó dejar el nicho cerrado sin abrir jamás. Pero la realidad era que el nicho no obedecía a ninguna voluntad humana. Algunos trabajadores comenzaron a hablar de maldiciones ancestrales, pactos oscuros y almas atrapadas. La familia McGrath reveló que Patrick, antes de morir, había estado obsesionado con la idea de regresar a la vida. Se decía que había intentado prácticas prohibidas, ritos de resurrección. Quizás eso había condenado su alma a un limbo entre la vida y la muerte, atrapada en ese nicho que no quería contenerlo. La policía investigó posibles intrusos, pero nunca encontraron señales de entrada forzada o presencia humana durante la noche. Las cámaras solo mostraban el muro intacto, sin nadie cerca, y al día siguiente, el nicho abierto, como por arte de magia. Algunos guardias se negaron a trabajar turnos nocturnos por miedo a ser testigos de algo peor. Los intentos de reforzar el sellado se volvieron obsesivos.
Colocamos materiales especiales, sistemas electrónicos, alarmas. Nada funcionó. El nicho seguía abriéndose solo. Y con él, la sensación creciente de que algo, o alguien, intentaba regresar del más allá. Una noche, decidí quedarme hasta tarde, armado con una linterna y una cámara de vídeo. A las 3 de la mañana, justo cuando el reloj del cementerio marcó la hora, sentí un viento frío que atravesó la capilla y luego escuché un crujido leve. Miré hacia el nicho y vi la losa deslizarse lentamente, sin ayuda visible. En la oscuridad, una sombra emergió. No logré distinguir forma, pero sentí una presencia que me heló la sangre. Corrí del lugar sin mirar atrás. Desde ese día, el nicho fue clausurado temporalmente y la familia pidió reubicar el cuerpo. Pero al intentar hacerlo, descubrieron que el nicho estaba vacío otra vez. Nunca encontraron a Patrick McGrath ni su cuerpo. El nicho permanece allí, cerrado con placas metálicas y sellos de seguridad, pero la leyenda dice que cada cierto tiempo, alguien ve la losa abrirse por sí sola, y un susurro de «libérame» se escucha en el viento. En Mount Auburn, muchos prefieren evitar ese muro. Yo sigo trabajando aquí, pero no puedo olvidar lo que vi ni lo que sentí. El nicho que fue tapado 20 veces en Boston nunca quiso estar cerrado. Y parece que aún espera para liberar lo que guardaba, o lo que nunca estuvo realmente allí. Historia 9: La niña enterrada viva en Granada que dejó marcas dentro del ataúd. Me llamo Ana Torres, soy historiadora especializada en tradiciones y leyendas de Andalucía. Hace unos años, durante una investigación en Granada, me topé con una historia que nunca imaginé tan sombría y perturbadora como la de la niña enterrada viva en un pequeño cementerio rural cercano a la ciudad. Una historia que no solo habla de la crueldad del destino, sino también de las huellas inquietantes que dejó una víctima inocente atrapada entre la vida y la muerte. Todo comenzó en 1892, en un pueblo cercano a Granada, donde una familia humilde vivía con su hija menor, Carmen, una niña de apenas 7 años que había enfermado gravemente durante un invierno cruel. La fiebre y la debilidad consumieron su cuerpo lentamente, y los médicos de la época, limitados y poco preparados, declararon su muerte tras días de cuidados mínimos. La familia, devastada, procedió a enterrarla rápidamente, siguiendo las costumbres de la época y temiendo la rápida descomposición del cuerpo. El entierro se hizo de noche, con poca gente y sin la vigilancia que hoy entendemos como necesaria. Pero pocos días después, durante unas lluvias intensas, una vecina que pasaba por el cementerio escuchó ruidos extraños provenientes del suelo recién removido. Gritos apagados, golpes secos. Alarmada, corrió a avisar al alcalde y a los familiares de Carmen. Al llegar, con linternas y palas, comenzaron a excavar y lo que encontraron los heló en vida: el ataúd de Carmen, ligeramente desplazado, con marcas profundas en el interior, como si alguien hubiera luchado desesperadamente para salir. Abrieron el ataúd con cuidado y dentro estaba la niña, o lo que quedaba de ella. Deshidratada, cubierta de barro y con heridas en las manos y los brazos causadas por los intentos de escape. Había sobrevivido varios días enterrada viva, atrapada en la oscuridad absoluta, luchando contra la tierra y el miedo. Un horror inimaginable que llenó de dolor y remordimiento a toda la comunidad. Los médicos declararon que la niña había entrado en un estado de catalepsia, una condición que mimetiza la muerte y que en esa época no era bien entendida. La pobre Carmen había sido dada por muerta por error, condenada a una prisión subterránea. Lo que siguió fue un debate social y religioso intenso, con la comunidad pidiendo medidas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Pero para Carmen ya era demasiado tarde. El ataúd con las marcas quedó expuesto durante meses en la iglesia local, un recuerdo constante del error fatal y del sufrimiento silencioso. Muchos feligreses afirmaban sentir una presencia triste y fría en el lugar, y varios relatos hablaban de una niña que aparecía en la noche, llorando cerca de la tumba, buscando su libertad perdida. Con el tiempo, la tumba fue sellada definitivamente, y la historia pasó a ser un relato de advertencia y leyenda popular. Pero aún hoy, durante las noches sin luna, quienes caminan por el cementerio aseguran oír golpes suaves y lloriqueos, como si la pequeña Carmen aún intentara liberarse de su prisión de tierra y silencio. Desde que conocí esta historia, me obsesioné con investigar el ataúd y las marcas que dejó aquella niña. En archivos y documentos antiguos, encontré testimonios de sacerdotes que hablaban de un aura oscura en la zona del entierro, y de otros incidentes inexplicables alrededor de la tumba. Algunos afirmaban que la niña no había encontrado descanso,
que su alma estaba atrapada entre dos mundos, buscando justicia o simplemente la paz que le fue negada en vida y en muerte. Durante mi visita al cementerio, pude sentir una energía densa, pesada, especialmente cerca de la tumba señalada. No había flores ni cruces nuevas, como si el lugar fuera evitado por todos. Sin embargo, una vez, mientras tomaba fotografías, noté una mancha en el interior de una lápida abierta. Parecía una marca, un arañazo profundo, fresco, como si alguien hubiera intentado rascar la piedra desde dentro. Fue suficiente para que se me erizara la piel. Esta historia no es solo un recuerdo triste. Es un grito silencioso que nos recuerda la fragilidad de la vida y el terror que puede esconderse en lo que creemos final. La niña enterrada viva en Granada dejó marcas que nunca se borrarán, ni en la madera del ataúd, ni en el corazón de quienes conocen su dolor. Historia 10 del reloj que se detuvo en el minuto exacto que murió el párroco en Chiapas. Mi nombre es Esteban Morales y durante más de 20 años he sido el sacristán de la parroquia San Miguel Arcángel, en un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Chiapas. Conozco cada rincón de esta iglesia, sus secretos, sus historias y, sobre todo, los misterios que se esconden entre sus muros. Pero hay uno que jamás podré olvidar, el reloj que se detuvo en el minuto exacto que murió el párroco, y la oscuridad que desde entonces envolvió nuestra comunidad. El padre José Manuel Rodríguez fue un hombre dedicado y querido por todos. Llegó al pueblo en 1995, un hombre joven, lleno de energía y fervor, dispuesto a renovar la fe y ayudar a los más necesitados. Desde su llegada, una vieja tradición tomó más fuerza, el reloj de pared, un antiquísimo mecanismo de madera y bronce que pendía sobre el altar mayor, marcaba las horas con precisión. Su tic-tac acompañaba las misas y el ritmo de la vida en el pueblo. Pero todo cambió el 17 de noviembre de 2003. Esa tarde, el padre José Manuel comenzó a sentirse mal durante la bendición a los feligreses. Una sensación de frío intenso lo invadió, y de repente, cayó al suelo, convulsionando. La gente intentó ayudarlo, pero la ambulancia tardó en llegar. Murió en el instante exacto en que el reloj marcó las 4:43. Fue un momento desgarrador. La misa se suspendió y el pueblo quedó sumido en el dolor. Lo que nadie pudo explicar fue que, justo en ese segundo, el reloj se detuvo. Las manecillas quedaron fijas, como congeladas en el tiempo. Intentaron darle cuerda, cambiarle la pila, reparar el mecanismo, pero el reloj no volvió a funcionar. Permaneció silencioso, suspendido en ese minuto fatídico, durante semanas. Nadie se atrevía a tocarlo, como si el tiempo mismo hubiera muerto con el padre. Pero la historia no termina ahí. Poco después, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en la parroquia y en el pueblo. Luces que parpadeaban sin razón, sombras que se movían entre los bancos, susurros apenas audibles durante las misas. Algunos feligreses afirmaban sentir una presencia fría y pesada, especialmente cerca del reloj detenido. Los más valientes contaban haber visto una figura oscura cerca del altar durante la noche, una silueta que desaparecía al acercarse. El sacristán anterior, don Raúl, me confesó una noche que antes de morir, el padre José Manuel había estado investigando una antigua maldición que afectaba a la iglesia. Según leyendas, un antiguo párroco que había vivido en el siglo XIX había hecho un pacto oscuro para proteger al pueblo de una plaga, pero a cambio había condenado a sí mismo y a sus sucesores a sufrir una muerte prematura y la condena de sus almas. El reloj, decía la leyenda, era un guardián del tiempo sagrado y se detendría para anunciar la llegada de la muerte de cada párroco. Desde la muerte de José Manuel, la parroquia ha tenido varios sacerdotes, pero ninguno ha durado mucho tiempo. Todos han sentido la presión de aquella maldición. El reloj permanece detenido, una constante macabra que recuerda el minuto exacto en que la vida del padre se apagó. Algunos creen que mientras el reloj no funcione, el tiempo del pueblo está en pausa, atrapado en una sombra que se extiende y consume. En más de una ocasión, intenté retirar el reloj, pero cada vez que lo hacía, la maquinaria interna emitía un sonido bajo, un lamento que parecía un suspiro lastimero. Los relojes nuevos instalados no han podido reemplazarlo, y el original permanece en su lugar, vigilante y silencioso. La comunidad, dividida entre el temor y la fe, ha aprendido a convivir con este símbolo oscuro. Se realizan misas especiales para apaciguar lo que consideran un espíritu atrapado, y los más ancianos del pueblo evitan hablar del tema, temiendo despertar algo que ya no puedan controlar.
Yo mismo, después de tantos años, siento el peso de esa presencia cuando paso frente al reloj detenido. Sé que aquel minuto no solo marcó el fin de una vida, sino también el inicio de una sombra eterna que acecha nuestra iglesia y nuestro pueblo. El reloj que se detuvo en el minuto exacto que murió el párroco es un recordatorio constante de que el tiempo, en ciertos lugares, puede morir con los hombres que lo custodian. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando el mundo de lo oculto y sobrenatural, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún relato nuevo, dejar tu like para apoyar el contenido y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras contar. Tu participación es muy importante para nosotros.